Podrías llegar a Asia con la mejor intención del mundo y aún así quedar mal. No porque sea irrespetuoso, no porque quieras incomodar, no porque hayas hecho algo terrible, sino porque hay gestos que cambian de significado cuando cruzan una frontera. Algo tan simple como dejar dinero sobre una mesa, tocar a alguien con cariño, responder demasiado rápido, decir no demasiado claro, mirar de una forma que para ti parece normal. Y de pronto, la sala cambia. Nadie te grita, nadie te corrige, pero algo se mueve. Una pausa, una sonrisa incómoda, una mirada que dura medio segundo más. Y ahí entendés que el choque cultural no siempre empieza con el idioma. A veces empieza cuando descubres que tu sentido común no vino contigo. Eso es lo que hace difícil vivir en Asia para muchos extranjeros. No solo aprender palabras nuevas, es aprender cuando una palabra sobra. No es solo mirar cómo se comportan los demás, es entender por qué nadie te explicó la regla y aún así todos parecen conocerla. Porque hay lugares donde el respeto no se anuncia, se nota. Hay lugares donde lo incómodo no explota, se enfría. Hay lugares donde ser amable no alcanza, si no entendés lo que significa ser amable ahí. Y ese es el código invisible. El que no aparece en los mapas, el que no está escrito en la puerta de un restaurante, el que no te entregan cuando bajas del avión, pero está. Está en cómo alguien recibe algo, en cómo evita una respuesta, en cómo se acomoda antes de hablar. Y si no lo ves, puedes equivocarte incluso haciendo algo bueno. Pensemos en algo que parece universal: agradecer. En muchos países, si alguien te atiende bien, dejar una propina suena lógico. Es una forma de decir, gracias, hiciste algo más. Y para muchas personas, no dejarla puede sentirse frío. Pero en Japón, esa escena puede cambiar por completo. Dejas dinero sobre la mesa pensando en que estás siendo amable. Y la otra persona puede devolvértelo con la misma educación con la que te atendió. No porque no valore el gesto, no porque el servicio no importe. Justamente al revés. En muchos contextos, hacer bien el trabajo ya forma parte del trato. Entonces, el turista cree que está agradeciendo, pero desde el otro lado, el gesto puede sonar raro. Como si te dijera, te pago aparte por hacer lo que haces con dignidad. Y ahí, el dinero deja de ser dinero. Se vuelve una traducción fallida. Lo que para ti era gratitud, para otra persona puede ser ruido. Ahí aparece una idea que vuelve una y otra vez. No basta con tener buena intención. La intención sale contigo, cruza el aeropuerto, se sienta en la mesa, sonríe y quiere hacer las cosas bien. El significado lo decide el lugar. Y eso puede ser incómodo, porque nadie quiere descubrir que fue torpe cuando estaba intentando ser amable. Pero eso es vivir otra cultura. Es aceptar que el gesto no pertenece del todo. Una vez que lo haces frente a otra persona, entras en su mundo. Y en su mundo puede significar otra cosa. Por eso en Asia muchas veces aprender no empieza con hablar mejor, empieza con mirar mejor. Y cuando empezás a mirar mejor, descubrís que el cuerpo también habla. En Tailandia, por ejemplo, la cabeza y los pies no ocupan el mismo lugar simbólico. Para alguien de afuera, tocar la cabeza de un niño puede parecer una caricia inocente, un gesto dulce, algo que nace del cariño. Pero en otro contexto, esa misma mano puede cruzar una línea que el visitante ni siquiera sabía que existía. Lo mismo pasa con los pies. Para ti pueden ser solo pies, cansados, cruzados, apoyados sin pensar. Pero en ciertos espacios, apuntar con ellos o ponerlos donde no corresponde puede sentirse irrespetuoso. Entonces el problema no es que el cuerpo haga algo enorme, es que hace algo pequeño en el lugar equivocado. Y ese es el tipo de error que más descoloca. No porque se siente como una falta de respeto desde adentro. Se siente como nada, hasta que alguien alrededor te muestra, sin decirlo, que no era nada. Ese es el punto. Muchos viajeros creen que la cultura se traduce con palabras. Pero hay cosas que se traducen con distancia, con silencio, con volumen y con paciencia. Hay lugares donde mirar directo puede sentirse honesto, y otros donde puede sentirse demasiado fuerte. Hay lugares donde hablar alto significa entusiasmo, y en otros donde parece que perdiste el control. Hay lugares donde tocar el brazo de alguien genera cercanía, y en otros donde rompe una frontera. No son reglas para memorizar como una lista, son señales.
y una señal solo se entiende cuando miras el camino completo. Por eso, en una cultura nueva, la pregunta no es solamente ¿qué puedo hacer? La pregunta real es ¿qué va a sentir el otro cuando lo haga? Y esto no solo aparece como gestos incómodos, también aparece en algo tan cotidiano como el amor. En Corea del Sur, muchas parejas se visten parecido o directamente combinadas. Mismas chaquetas, mismos colores, mismo calzado. Desde afuera parece demasiado, como si la pareja se hubiera convertido en espejo. Pero para muchas personas, esa ropa no es solo ropa, es una señal. Una forma tranquila de decirle al mundo, estamos juntos. Sin gritarlo, sin explicarlo y sin hacer un discurso. Solo saliendo así a la calle. Y ahí, la imagen cambia. Ya no ves dos personas vestidas iguales. Ves una pareja usando el cuerpo, la moda y la calle para mostrar pertenencia. En algunos lugares el amor se grita, en otros se guarda y en Corea a veces el amor se combina. Lo interesante no es si eso te parece tierno o exagerado. Lo interesante es la pregunta que deja. ¿Cuánto se muestra en una relación? ¿Cuánto se guarda? ¿Cuánto necesita ver el resto para entender que algo existe? Porque cada cultura dibuja esa línea de un lugar distinto. Y esa línea también aparece fuera del amor. Aparece en la familia, en la edad, en el trabajo, en el grupo. En la forma de hablar cuando alguien mayor está presente. Y en la forma de no ocupar demasiado espacio. En muchas sociedades asiáticas, la imagen pública puede tener un peso enorme. No solo por apariencia, sino porque la pregunta de fondo es otra. ¿Lo que hago afecta la armonía de los demás? Y cuando esa pregunta está presente, todo gesto se vuelve más delicado. Por eso, la forma de hablar también cambia. En muchos países occidentales, ser directo puede sonar como una virtud. Digo lo que pienso, voy de frente y no doy vueltas. Y a veces eso funciona. Pero en otros contextos, una verdad demasiado directa puede caer como un golpe. No porque la verdad no importe, sino porque importa también cómo llega, a quién deja expuesto, a quién incomoda y a quién obliga a responder frente a otros. Y esto aparece en otro tipo de conversación, más suave, más curva y más cuidadosa. Alguien dice, puede ser difícil, y tal vez quiere decir que no. Alguien sonríe, baja un poco la mirada y cambia de tema. Y tal vez está cuidando una salida. Alguien no te contradice en público. Y no significa que esté de acuerdo. Quizás solo esté evitando romper la relación en ese momento. Para un extranjero, eso puede ser desesperante, porque busca claridad. Quieren que le diga sí, quieren que le diga no, y quieren una respuesta limpia. Pero desde el otro lado, tal vez esa pregunta es distinta. No es cómo digo la verdad más rápido. Es cómo digo esto sin hacer caer a nadie. Y ahí se abre otro choque. En algunos lugares, comunicar bien es ser claro. En otros, comunicar bien es cuidar la relación. Y cuando no entendés esa diferencia, puedes leer todo al revés. Puedes pensar que alguien es falso cuando quizás está siendo cuidadoso. Puedes pensar que alguien aceptó cuando solo evita rechazarte de frente. Puedes pensar que todo está bien cuando la incomodidad ya empezó a caminar por la habitación. Eso no significa que una forma sea mejor que la otra. La claridad también puede ser necesario, y la armonía también puede esconder problemas. Pero si entendés que estás intentando cuidar cada cultura, solo ves la superficie. Ves silencio y pensás frialdad. Ves indirecta y pensás falsedad. Y ves una sonrisa y piensas acuerdo. Pero a veces la sonrisa no está diciendo sí. A veces está diciendo, no rompamos esto acá. Y claro, Asia no es solo una cosa. No es un país, no es una personalidad, y no es solamente una manera de vivir. Japón no es Corea. Corea no es Tailandia. Tailandia no es India. India no es Vietnam. Y Vietnam no es China. Cada lugar tiene su historia, su religión, su tensión, su velocidad y sus contradicciones. Pero hay una experiencia que muchos extranjeros repiten con distintas palabras. La sensación de llegar a un lugar donde todos recibieron una guía, menos tú. Nadie la muestra, nadie la lee en voz alta, pero todos parecen saber cuándo bajar la voz, cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo no cruzar una línea. Y cuando no tenés esa guía, no te sentís malo, te sentís torpe.
Y acá el video deja de hablar solo de Asia, porque todos tenemos esa guía, solo que cuando nacemos dentro de ella no la vemos. Lo llamamos sentido común, pero el sentido común casi siempre tiene nacionalidad. En tu país también hay reglas que un extranjero puede no entender, como saludar con un beso, cuándo dar la mano, cuándo mirar a los ojos, cuándo hablar fuerte, cuándo callarse, a qué hora se cena y cuánto se insiste cuando alguien te dice que no. Para ti eso no es cultura, es la vida, pero de visto desde afuera también puede parecer extraño. Y por eso Asia incomoda tanto a algunos extranjeros, porque les devuelve una imagen rara de sí mismos. Les muestra su forma de agradecer, amar, hablar o pedir no es neutral, es aprendido. Y cuando entendés eso, dejas de mirar otras culturas como si fuera una colección de rarezas. Ya no preguntás solamente, ¿por qué hacen eso? Empezás a preguntarte algo mejor. ¿Qué están intentando cuidar? Porque muchas reglas sociales nacen para cuidar algo. A veces cuidan la armonía, a veces la imagen, a veces la familia, a veces la jerarquía y a veces la distancia que hace posible convivir. Y así, a veces también presionan. Y a veces vuelven la vida más amable y a veces la vuelven más pesada, pero siempre revelan algo. Lo que una sociedad teme romper, lo que intentan proteger, lo que esperan de ti antes de que hables. Entonces la propina ya no es solo dinero. Puede ser gratitud o puede ser una forma equivocada de decir gracias. La ropa ya no es solo ropa. Puede ser moda o puede ser una pareja caminando por Seúl diciendo sin decirlo, estamos juntos. Y el silencio ya no es vacío. A veces es cuidado, a veces es distancia y a veces es una respuesta que no quiere herir. Y ahí el video vuelve al principio. Tal vez lo raro nunca fue Asia. Tal vez lo raro es mirar una cultura sin entender que estaba cuidando. Porque vivir en Asia te puede ir mal si no entendés esto. No alcanza con mirar lo que la gente hace. Tenés que entender qué cree la gente que eso significa. Un gesto amable puede no llegar con amabilidad. Una palabra clara puede sonar demasiado dura. Una sonrisa puede estar sosteniendo algo que no se quiere romper. Y cuando empezás a ver eso, el mundo cambia. Las diferencias dejan de parecer obstáculos y empiezan a parecer traducciones. Y no es que todos hagan cosas raras, es que todos aprendimos a cuidar cosas distintas de forma distintas. Y quizás por eso mirar otras culturas sirve tanto. No porque te enseñe que los demás son raros, sino porque te muestran que tú también lo eres, solo que en tu país nadie te lo dice. Si te gusta este mundo asiático de contraste con Occidente, déjanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el nuevo contenido del canal. Esto fue Vivir en Asia. Esto es Planeta Costumbre.